Y vamos a ver a los métodos de interpretación bíblica, a través de los tiempos y a través de la historia de la iglesia. Se desarrollaron y se han desarrollado diferentes métodos, formas para interpretar la Biblia, para interpretar las escrituras. Dijo alguien que en toda labor de investigación, los resultados dependen en gran parte de los sistemas o los métodos de trabajo que se empleen para interpretar. Entonces, por supuesto que con la Biblia también hay diferentes métodos o formas de interpretar las escrituras. Yo escogí para esta noche 3 porque considero que esos 3 son los que más están relacionados con nuestro contexto. Entonces, esos 3 son, aunque no los conozcamos como métodos de interpretación, sí estoy seguro que a medida que los veamos, entonces vamos a identificarlos. Ojalá que los identifiquemos, esos 3 métodos. Y por supuesto, de entrada digo que de esos 3, uno es el que para mí y para muchísimos en la historia de la iglesia hasta el día de hoy es el correcto, el que debemos usar. Sin embargo, nos vamos a encontrar que hay otros, especialmente uno de ellos, que digamos que es el más popular en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, repito, los métodos de interpretación de la Biblia. El primero de ellos, vamos con el primero, se conoce como el método hiperliteralista. Hiperliteralista. ¿Qué significa eso? ¿Qué enseña ese método? Definamos. Somete la interpretación al significado atribuido y entre paréntesis, a menudo caprichosamente, a la letra del texto. La letra del texto. Somete la interpretación del texto al significado atribuido y muchas veces caprichosamente a lo que la letra dice, a lo que el texto dice. Yo digo que una frase que podría identificar muy bien ese método hiperliteralista es la siguiente. Ahí dice, punto. Mire, ahí dice, eso es lo que dice, eso es lo que la letra del texto dice y no hay ningún lugar más para donde agarrar. Ese es el significado, eso es lo que dice. Este método de interpretación no permite ir a ninguna otra parte, no permite explorar ningún otro contexto, porque es lo que dice ahí, eso es lo que significa. No permite ir a ningún otro lado más que la letra del texto. Ha habido a través de toda la historia diferentes posiciones dentro de este mismo método hiperliteralista. Me refiero a que unos han ido a un extremo más que otros. Entonces, unas más extremas que las otras. Ya que algunos de los hiperliteralistas, de los que han defendido o enseñado este método, por lo menos admiten que en la Biblia hay, por ejemplo, el uso de figuras literarias en el texto bíblico, como algunas de las que vamos a ver. Algunos por lo menos admiten eso, otros en otras escuelas ni siquiera admitían eso, sino que lo que el texto dice, eso significa. Hiperliteralista es el método, esa forma de interpretar las escrituras. Ejemplos, algunos ejemplos de ese método hiperliteralista. Vamos a 1 Corintios en nuestras Biblias. Yo sé que ya todos tienen su Biblia ahí, sus apuntes. Y en 1 Corintios, vayan al capítulo 14. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios, busquen el versículo 34 y 35. Entonces dice así este texto de la Escritura. Versículo 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. 35, y si quieren aprender algo, que le pregunten a sus maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. 34 y 35. Si aplicamos el
método hiperliteralista, ahí dice, a la mujer no se le permite hablar en la iglesia. La Biblia es muy clara, ahí dice que no hablen, que no pronuncien palabra y que si quieren preguntar algo, que se callen en la comunidad y le pregunten al marido en la casa. Es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Hasta hoy en día, 2022, hay muchas congregaciones llamadas bíblicas que por interpretar esto de una forma hiperliteralista, eso es lo que hacen. La mujer no habla, calles, ninguna mujer. Los hombres sí, los hombres pueden hablar. No importa si los hombres hablan barbaridades, los hombres pueden hablar, las mujeres no. Ahí dice, ese era uno de los ejemplos que quería dar. El segundo, Mateo capítulo 5, y este es un poquito más complicado. Mateo capítulo 5. En Mateo 5, verso 29, y todos conocemos, o la mayoría de nosotros, este pasaje. En Mateo 5, 29, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 30, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, esta es una de los ejemplos donde yo digo, ¿qué hicieron los hiperliteralistas? Porque yo no he sabido ni he leído de alguien que se haya sacado el ojo leyendo Mateo 5:29. Ahora, eso no significa que no lo haya habido, pero yo no he escuchado, no he leído acerca de algo así, o cortarse la mano, porque ahí dice, y el método hiperliteralista no nos da más para dónde agarrar. Ahí dice, Jesús dijo que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Y si nosotros leemos el contexto donde está, pues está hablando sobre el adulterio. Ese es el contexto donde él lo dice. Entonces el ojo y la mano de muchos tendría que ser mutilado por el método hiperliteralista. Entonces realmente no sé qué hacen los que han enseñado y defienden el método hiperliteralista y cómo salvan sus ojos y sus manos. Proverbios capítulo 22, otro ejemplo de este método hiperliteralista. Proverbios 22. Versículo 6. Bueno, dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y creo que habían mencionado este texto en otra parte de nuestro estudio. Ahí dice. Y entonces se encuentra uno continuamente con muchos padres cristianos que están frustrados, decepcionados, porque ellos hicieron todo lo que creyeron, instruyeron a sus hijos en el camino del Señor y luego sus hijos no están caminando como ellos quieren. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios falló? Ahí dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. ¿Qué pasó? ¿Por qué fallaron las escrituras? Lo que falló fue el método de interpretación de ese texto. Hiperliteralistas dijeron, ahí dice, y si tú instruyes a tu niño jamás se va a apartar. Pero eso no sucede en la realidad. Muchas veces siguen el camino en que uno les instruyó, muchas veces no. Entonces, ejemplos de ese método hiperliteralista de interpretar las escrituras. Lo que yo quería que pensáramos es que nosotros tenemos que siempre estar pendientes
Cuando nosotros escuchamos interpretaciones de textos de la Biblia, en todo este mundo hipercomunicado en el que estamos nosotros, e inmediatamente tengamos la capacidad de discernir un momentito, la interpretación que esta persona le está dando a ese texto es hiperliteralista. Cuando escuchemos, ahí dice, mire, no, un momentito, ese método de hiperliteralismo es muy complicado, no podemos interpretar la Biblia así. Y ya hemos visto algunos ejemplos de por qué no se puede. Y podríamos hablar de centenares más. No se puede interpretar la Biblia de esa forma hiperliteralista. Ahí díselo, el significado está ahí, en la palabra, en la frase. Y hemos visto esos ejemplos de por qué no. Entonces, ese es el primer método que quería que viéramos. El segundo, ojo con este, porque aunque el primero es muy común en nuestro contexto, yo lo escucho todo el tiempo. Pastores, predicadores, ministros, apóstoles, todos esos. Mire, ahí dice. Y tristemente, un buen número de gente simplemente dice, ah, sí, ahí dice. Y son convencidos. Pero yo creo que es mucho más común, el segundo que vamos a ver, mucho más común entre nosotros, es parte de las grandes escuelas de interpretación de nuestro contexto latinoamericano, por supuesto aquí en Colombia, y es el método alegórico místico. Alegórico místico, en los libros de esta ciencia de interpretación que se llama la hermenéutica, muchas veces lo van a encontrar separado, pero yo lo uní porque es muy cercano el uno al otro, muy cercanos. El método alegórico místico, repito, el método de cómo interpretar la Biblia. Entonces, este método dice que la Biblia debe ser interpretada de una forma alegórica, mística. ¿Qué es alegórico? Bueno, eso viene de alegoría, que es una figura literaria, y alegoría, lo que hace una alegoría es expresar una idea, pero a través de símbolos, a través de imágenes, de cosas que no son exactamente la idea, pero que pueden representarla. Otras definiciones que ustedes van a encontrar es que una alegoría es un conjunto de metáforas. Metáforas. Dice, ¿qué es una metáfora? Es una idea, una forma de expresar algo que no es esencialmente lo mismo, pero que se pueden expresar de esa forma. Entonces, yo quiero expresar una idea, ¿cómo la expreso? Y las metáforas las encontramos, la Biblia está llena de metáforas. Los libros de poesía están llenos de metáforas, llenos de metáforas. Cuando uno dice, por ejemplo, me dio muy duro la noticia, esa es una metáfora, porque la noticia no me pegó en ninguna parte. ¿O sí? No. La noticia no me dio en ninguna parte, pero es una forma de decir que esa noticia me afectó bastante. Entonces me dio muy duro, la noticia. Pues no me pegó en ninguna parte, es una forma de decirlo. Otra muy romántica, la luz de tus ojos ilumina mi alma. ¿Sí? Para que se la puedan decir a sus esposas después. La luz de tus ojos ilumina mi alma. Literalmente no, ¿cierto? Es una metáfora, es una forma de decir algo que es una idea que se expresa de otras formas, usando símbolos, usando imágenes. Entonces, ojo, el método alegórico dice, no, la Biblia debe ser interpretada así, alegóricamente y de una forma mística. Y estos dos métodos, tanto el alegórico como el místico, básicamente lo que dicen es, cuando nosotros leemos el texto, detrás el significado está escondido porque es misterioso. No es lo que dice ahí, no. Detrás de lo que leemos hay un significado escondido que es misterioso, que está oscuro. Y hay que encontrarlo. Y el gran problema es que cuando vamos a encontrarlo, pues cada uno va a encontrar lo que se imagine, lo que se le venga a la cabeza, porque este método no nos restringe en nada. El método alegórico es búsquele el significado que está detrás del texto, porque hay un significado detrás, hay algo escondido, algo misterioso. Y esto, ¿por qué digo que es tan popular entre nosotros? Porque a nosotros en nuestras culturas nos encanta eso, lo misterioso, lo
oculto, lo escondido. Porque nosotros estamos convencidos de que Dios es así, para nosotros misterioso, escondido, oculto. Y por eso este método es tan popular. En este método, el alegórico místico, el texto no significa lo que dice. Hay algo más detrás, oculto y misterioso, y hay que descubrirlo. El método alegórico, dijo alguien, desatiende el significado común de las palabras y da alas a toda clase de ideas fantásticas. No extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que al capricho o la fantasía del intérprete se le ocurre. Entonces, para decir de otra forma, este método lo que hace es desatiende el significado natural de las palabras que estamos leyendo nosotros y le da alas a la imaginación del que está leyendo. Le dice, hay algo ahí escondido, usted descúbralo y mire a ver qué, para usted qué significa eso. Entonces comienza toda la puerta abierta para todas estas ideas de fantasías que al intérprete se le ocurre al que está leyendo. Hay que decirlo, muchos padres de la iglesia usaron este método de interpretación. Los que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, que fueron los que sucedieron a los apóstoles, y en esos primeros 300 años de la historia de la iglesia, muchos de ellos usaron ese método de interpretación. Y es bien interesante el preguntarse por qué. Yo estoy de acuerdo con algunos que consideran que muchos de los padres de la iglesia usaron ese método por el ambiente donde ellos vivían, porque vivían en un ambiente griego, de pensamiento griego. Y si ustedes estudian el pensamiento griego, es un pensamiento lleno de fantasías. Ustedes han visto las películas de la mitología, por ejemplo, griega. Si eso no es fantasía, entonces, ¿qué? Tremendamente creativos a la hora de imaginarse cosas, sobre todo hablando del ámbito escondido, misterioso. Entonces, muchos consideran que ellos vivían en ese ambiente, rodeados de ese ambiente. Nosotros también vivimos rodeados en un ambiente muy complicado, muy complicado. Y por eso nuestro último método, que es el correcto para mí, no nos gusta mucho. No nos gusta mucho hablando de todos nosotros en general en nuestro contexto, porque a nosotros nos gusta eso, lo escondido, lo que está detrás, lo místico, lo misterioso. Por ejemplo, Orígenes, que fue uno de los padres, no Orígenes en Génesis, sino Orígenes, una persona, un hombre, Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia con muchos escritos muy importantes. Miren la interpretación que él le dio alegóricamente a Génesis 24, vayan a Génesis 24. Génesis 24. Versículo 17. Y esta es la historia de cuando Abraham mandó a su siervo, su mayordomo, para que le buscara una esposa a su hijo Isaac, y él se fue en ese viaje y todo lo encuentran en ese capítulo. Y él llegó a encontrar a Rebeca, ¿cierto? Que vino a ser la esposa de Isaac. Entonces, ¿qué pasó cuando él la encontró? Que en el versículo 17, el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Entonces, él había dicho, Señor, que hay una señal, que la señal sea esta. En ese tiempo sucedía eso, que a la que yo le pida que me dé beber agua a mí y a mis camellos, entonces esa es, y ella lo hizo, le dijo, sí, beba, Señor, y le dio también de beber a los camellos. Y Orígenes dijo que el agua
de esa fuente representaba la palabra y la revelación de Dios, y que el ir a beber a esa fuente representaba el que nosotros corriéramos a Cristo. Pero escúcheme lo que voy a decir, y lo quiero decir de una forma como muy, que se adapte mucho a nuestro contexto. Cuando uno escucha eso, dice, ay, tan lindo, tan lindo, ¿no? El agua y los camellos, y ella le dio de beber a los camellos, y claro, el agua representa la revelación de Dios, y nosotros estamos ahí representados en correr a beber esa agua, porque esa agua es Cristo. Armanda también. Lindo. No, un momentito, no es tan lindo. ¿Con base en qué? Le da uno esa interpretación. Y en el caso de que esa fuera la interpretación, yo diría, entonces, ¿quién soy yo? ¿El siervo o los camellos? ¿Cuál de los dos? Entonces, tan lindo, no, no es tan lindo. Hay un problema serio con ese tipo de interpretación. Aunque miren quién dio esa interpretación, Orígenes. Uno resulta que este método de interpretación alegórica, dicen algunos que nació en Alejandría, la ciudad de Alejandría, que era una ciudad llena de gente muy estudiada y filosófica. Y en esa ciudad un judío llamado Filón parece que fue uno de los mayores exponentes de esa forma de interpretar las escrituras, el señor Filón, y esa escuela completa que él después ayudó a extender, a expandir. La forma de interpretar la Biblia es esa. Entonces, miren la interpretación que este señor Filón le dio a Génesis capítulo 2. Vayan a Génesis 2. Ya vimos la interpretación de Orígenes, ahora miren la interpretación de Filón. Génesis capítulo 2, versículo 10. Eliana escribe silencio. Dice Génesis 2:10, del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedilio y onis. El nombre del segundo río es Gión. Ese es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Ese es el que rodea el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Qué está diciendo el texto? Que había 4 ríos. Había un río y se dividía en 4. Y esos 4 ríos tienen nombre y ubicación geográfica. Nos está diciendo ahí. Eso es lo que dice el texto. Pues Filón dijo, no. Detrás de eso hay algo escondido. Y esos 4 ríos son, primero, la prudencia. El segundo es la templanza. El tercero es el valor. Y el cuarto es la justicia. Y una vez más, muchos dirían, ¡ah, sí, qué hermoso! Lindo, ¿no? Los 4 ríos. El uno es la prudencia, el otro es la templanza, el otro es el valor y el otro es la justicia. Y entonces le la pregunta, ¿de dónde sacó el señor Filón eso? ¿Dónde en las escrituras nos dicen que los ríos del Génesis 2 significan prudencia, templanza, valor y justicia? En ninguna parte. Y vimos la vez pasada que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Dónde? Pues en la imaginación de Filón. Yo diría, como dije la vez pasada, en sí la interpretación de los 4 ríos es dañina. No, no, porque prudencia, templanza, valor y justicia, todos son valores escriturales. Lo que es dañino es la forma de interpretar ese texto, porque ese texto no dice más, dice que había 4 ríos. Y entonces viene el método alegórico y dice, no, hay algo detrás de eso. Y ahí es donde está la gran dificultad de este método de interpretar las escrituras alegóricamente o místicamente. Uno más, un ejemplo más. Primera de Samuel, si vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 17, que es muy famoso, muy famoso, porque en Primera de Samuel 17 fue que
David se enfrentó al gigante Goliat, y aquí uno encuentra cualquier cantidad de interpretaciones alegóricas. Tengo que decir, por supuesto, que yo fui parte de ese método alegórico. Ese fue el método que yo aprendí en mis primeros años. Y por supuesto que yo lo usaba por doquier y me encantaba. Me encantaba el método alegórico y encontrarle cosas misteriosas a los textos, y lo usé muchas veces. Por supuesto que sí. Ya no más, pero sí lo hice por muchísimo tiempo. Entonces, en 1 Samuel 17, con David y Goliat y todo, dice el texto en el versículo 40, por ejemplo, solo para dar un ejemplo de muchos que hay en este texto, pero en el 40, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Entonces encontramos esa historia tan interesante, tan tremenda, David enfrentándose a ese gigantón, y dice que él corrió y tomó 5 piedras del arroyo para enfrentarse. ¡Oh! Inmediatamente viene una de las interpretaciones alegóricas, y es que esas 5 piedras representan los 5 ministerios del Nuevo Testamento: pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. ¡Ah, claro! Tremendo, tremendo, lindo. Las 5 piedras, claro, con las 5 piedras, comenzando cuando no utilizó las 5. ¿Cuántas utilizó? Una, según el relato. Él no le tiró 5 piedras a Goliat, le tiró solo una. Y con una bastó, y cayó el gigantón. Oh, las 5 piedras, los 5 ministerios del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Claro, ahí está. Tremendo, concuerda, rima. No, ¿dónde dice el texto que esas 5 piedras son los 5 ministerios del Nuevo Testamento? ¿Dónde dice el Nuevo Testamento eso? ¿Dónde hay alguna clave, por lo menos una pista de que podamos hacer esa relación? En ningún lugar en la imaginación de alguien. Digo, los 5 ministerios, las 5 piedras. Porque claro, son 5, entonces 5, pero lo que no nos explican es, David usó solo una. Entonces, si esas 5 piedras son los 5 ministerios, pues entonces desechemos 4, solamente usemos uno. ¿Cuál de todos? Escuchen esto que solamente coloqué aquí para que lo leyéramos. En el relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que encontramos en los evangelios, Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén triunfalmente, él se subió en un pollino hijo de asna. Entonces, según una interpretación alegórica, el asna representa la letra del Antiguo Testamento. El pollino, que era manso y sumiso, simboliza el Nuevo Testamento. Y los 2 apóstoles que el Señor mandó buscar, ¿te acuerdas? Él dijo, vayan y busquen ese pollino y tráiganlo. Los 2 apóstoles que fueron en busca de los animales son figuras del sentido moral y el sentido espiritual, tanto del Antiguo como del Nuevo. Y una vez más, perdón que insista, ¡ah! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué revelación! Este hermano sí tuvo que haber orado mucho antes de venir a enseñarnos esto. ¡Ah! ¡Claro! La burra grande, el Antiguo Testamento. El burro chiquito, el Nuevo Testamento. Y los 2 apóstoles, el sentido moral y el sentido espiritual, tanto del Antiguo como del Nuevo. Claro. No hay ningún claro. Imaginación de alguien, fantasía de alguien. A un autor llamado F.W. Farrar
en un libro que él escribió que se llama Historia de la Interpretación, hace el siguiente comentario respecto a esa interpretación y a otras. Dice, nos cansan y nos irritan con su sentido de irrealidad incongruente, porque es que es una fantasía que es incongruente, no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Y luego él dice, cambian delicadas narraciones como esa, la de la entrada triunfal en Jerusalén, cambian delicadas narraciones humanas en enigmas fatigosos y mal montados. Y es verdad. Cambian algo que simplemente está ahí, sencillo, narrado, humanamente sencillo. El Señor mandó a traer el pollino, así lo decía la profecía de Zacarías. Entonces él vino y se subió en el pollino. ¿De dónde nos agarramos para decir que la burra es el Antiguo Testamento y luego el burro chiquito es el Nuevo Testamento? ¿De dónde? De la imaginación de algo. Y por supuesto se convierte en todo eso en cosas enigmáticas, fatigosas, complicadas y mal montadas, y yo le añado al mal montadas y a los fatigosos es peligrosísimas, porque uno escucha eso y lo acepta y dice, ah, no, claro, yo de aquí en adelante voy a leer la Biblia y cada que a mí se me ocurra algo, eso es. Ay, ¿qué significará el asna de Balaam? ¿Qué significará? Peligrosísimo este método alegórico, místico de interpretar la Biblia. Me acuerdo hace muchísimos años que leyendo un libro para mí muy interesante del Antiguo Testamento, el autor dijo, cuando Dios ordenó al pueblo marchar con el arca de la presencia de Dios por el desierto, que ellos tenían que llevársela todo el tiempo que se movían, digo, que entre ustedes y el arca haya 2000 codos. Y esa fue la orden del Señor en el Antiguo Testamento, que haya esa separación, 1000 codos. Y el autor dijo, esos 2000 codos son 2000 años. Y en el año 2000, el Señor se va a encontrar con su pueblo, porque esa separación que en el Antiguo Testamento ya cesa y el Señor viene en el año 2000. Pues llevamos 22 de desfase por la interpretación alegórica de los 2000 codos. ¿De dónde? De la fantasía. Entonces, mucho ojo. Una vez más, en todo lo que escuchamos y todo este mundo lleno de comunicación, lo que escuchamos, mensajes, predicaciones, textos que leemos, ojo con las interpretaciones que le dan los textos de la Biblia. Inmediatamente preguntemos, un momentico, eso es literalista, hiperliteralista. Un momentico, eso es alegórico, eso es místico. Un momentico, ¿dónde la Biblia comprueba eso? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿De dónde sacan esa interpretación? Connie tiene una participación. Yo diría que el mayor peligro que tiene el método de interpretación alegórica es que crea una fantasía en donde quienes están escuchándoles la predicación, en cierta manera son envueltos en esa fantasía. Suena muy bonito, suena muy romántico, te inspira, digámoslo así, y ese es el mayor peligro para el oyente, que lo va atrapando de una manera muy sutil, porque suena todo tan lindo, todo como tan romántico, todo como tan, como color de rosa en cierta manera. Ok. ¿Escucharon lo que Connie dijo? ¿Mueven las orejas? Ok, gracias. Víctor dice que sí. Muy bien. Entonces, el método alegórico místico. Ojo con eso, ojo. Vamos al método que consideramos es el correcto, sano, balanceado, profundo de interpretar las escrituras. El método literal, gramático, histórico. Literal, gramático, histórico. Repito, si ustedes lo buscan en todos los materiales de hermenéutica buena, sana, a veces los van a encontrar separados, a veces unidos, a veces el gramático histórico también se conoce como literal, pero yo quería utilizar esos tres términos para mí muy importantes de este método correcto de interpretar la Biblia. Literal,
gramático histórico. Este es un método. Este método usado, defendido, realmente no puedo decir que se originó ahí, pero sí tuvo un tremendo auge y una defensa en el tiempo de la Reforma. Los reformadores lo defendieron, lo enseñaron, aunque, por ejemplo, Lutero por mucho tiempo usó mucho del método alegórico, pero después él dijo, no más con ese método alegórico. El método correcto de interpretación de las escrituras es el literal gramático histórico, lo mismo Calvino y lo mismo muchos reformadores. Entonces este es un método que no es nuevo, por supuesto, este es el método correcto de interpretación de las escrituras y ha existido a través de los tiempos, pero ha habido tiempos como el tiempo de la Reforma donde tuvo su auge y su énfasis. ¿Por qué literal? Porque el texto tiene un significado. Uno, tiene un significado. Y ese significado del texto, cada texto que nosotros leemos en las escrituras, tiene un significado y es comprensible. Ese texto es comprensible. Eso no significa que no haya textos, como dijo Pedro acerca de los escritos de Pablo, difíciles de entender. Yo considero, como lo dije la vez pasada, que hay ciertos textos que no nos han sido dados a nosotros el entenderlos. No tenemos la respuesta. Les di algunos ejemplos la vez pasada que son famosos dentro de la iglesia cristiana, de donde salió la esposa de Caín. ¿Quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 6? Y cualquier otra cantidad de preguntas que están sin respuesta. Y por cuanto no tienen respuesta, entonces no vamos a encontrarla y no vamos a buscarla, porque buscando lo que no se nos ha perdido es que nos inventamos cosas. Entonces, ¿por qué literal? Porque el texto tiene sentido, tiene un significado. Sí, la gran mayoría de los textos en la Biblia tienen un significado y ese significado es comprensible. ¿Por qué gramático? Perdón, antes de irme del literal, ¿cuál es el contraste de este literal, que es un texto, tiene significado, sí, y es comprensible? Con el contraste con el alegórico. Sí, no, eso no es el texto que encontramos ahí, no tiene un significado. El significado está detrás, está escondido, es misterioso. No es misterioso, no está escondido. Ahí está. Lo que fue escrito tiene un sentido y tiene un significado en la gran mayoría de los casos y es comprensible porque Dios nos lo dio para eso, para que lo entendiéramos, para que lo comprendiéramos. ¿Por qué gramático? Porque gramaticalmente debemos leer la Biblia como cualquier otro libro, como cualquier otro texto. Ay, ¿qué está diciendo? La Biblia es única. No, yo dije gramaticalmente. Sí, yo sé, la Biblia es única. No es como los otros libros, pero gramaticalmente, claro, es un texto. Es un texto gramatical y debemos leerlo como leemos cualquier otro texto. Escuchen lo que quería leer, este pedacito de lo que dijo R.C. Sproul acerca de esta forma de entender las escrituras e interpretarlas gramaticalmente. Él dice, al leer la Biblia literalmente, nuestra meta es percibir el sentido natural del texto. ¿Qué significará la burra y el pollino y los dos apóstoles que fueron enviados? Pues que el Señor envió a los apóstoles a que trajeran el burro y que el burro pequeño era hijo de la burra grande. Ahí no nos dice más nada. Eso es lo que dice y eso es lo que significa. Entonces hay un sentido, claro que hay un sentido natural de lo que leemos. Eso es lo que le está diciendo. La escritura es inspirada y contiene lo que necesitamos saber para la salvación. Eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Esto no significa que hay un método secreto para discernir el significado de la Biblia. Al inspirar las escrituras, el Espíritu Santo guió a los autores humanos a usar estilos de literatura común como poesía, narración, proverbios, epístolas, sermones, etc. En otras palabras, Dios ajustó su revelación
a los estilos que nosotros conocemos. Existen reglas al leer cada estilo y no debemos violar esas reglas para hacer una interpretación alegórica que no está conectada con el texto. Cierro comillas, R.C. Sproul. Entonces, para resumirlo, dice, el texto tiene un sentido natural que debemos nosotros percibir y aceptar. No hay nada que un método oculto, escondido, misterioso. Como uno cansado de escuchar predicadores que comienzan su mensaje diciendo, hermanos, antes de pararme aquí, ni les voy a decir el número de horas que gasté en oración y ayuno para poder encontrar esto que les voy a predicar. Y desde ya de entrada le están diciendo a uno, oh, usted no, ni lo intente, porque es el misterio que yo encontré detrás de esto. Hay un significado natural y debemos percibirlo y entenderlo. No hay nada oculto ni misterioso. Y cuando el Espíritu Santo inspiró a todos estos más de 40 autores que en un periodo de 1600 años escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros aceptamos como canónicos, Él los inspiró usando métodos gramaticales, formas gramaticales que nosotros entendemos como esto es la poesía, la narración, los proverbios, literatura sapiensal, las epístolas, los sermones, las figuras literarias tan absolutamente importantes en la interpretación de la Biblia. La Biblia está llena de figuras literarias, de metáforas, de hipérboles, de símiles, etcétera, etcétera. Y él dice que existen reglas para leer cada uno de esos estilos, por supuesto. Como las que yo estaba mencionando al comenzar nuestra clase. Me pegó muy duro la noticia. ¿Qué significa eso? ¿En qué lugar de tu cuerpo recibiste el golpe de la noticia? No, ninguno. Es una forma de decir. Que todos entendemos. Cuando nosotros escuchamos, me pegó mucho la noticia, ninguno está buscando lo morado. ¿Entendemos qué fue lo que quiso decir? Pues la mayoría de nosotros. Este método literal, gramático, histórico y en la parte gramatical que estamos, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Entonces, por eso nosotros cuando leemos Mateo 5:29 no nos sacamos el ojo ni nos cortamos la mano. Gramatical, porque entendemos que lo que Cristo está haciendo ahí es usando una forma gramatical de expresar una idea, una figura de expresar una idea, una figura literaria de expresar el énfasis que él estaba haciendo en ese sentido que él estaba enseñando. Entonces, literal, gramatical, ahora histórico, porque al leer el texto, nosotros inmediatamente tenemos que preguntarnos cuando queremos interpretarlo sanamente, ¿en qué tiempo ocurrió? ¿Cuándo se dijo eso? ¿En qué situación se produjo? ¿En qué situación se dijo? Todas esas preguntas son muy importantes. ¿Qué quiso decir el autor, hermanos? Esta pregunta es crucial a la hora de entender las escrituras, a la hora de predicar, de hacer una exégesis de cualquier texto. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Entonces, usando este método, lo que estamos haciendo con los textos bíblicos para estudiarlos e interpretarlos es aplicando todos sus principios, el sentido literal, natural del texto. ¿Qué es lo que me dice? El texto me dice algo, lo primero que tengo que hacer. Pero luego tengo que ir a lo gramatical. ¿Esto qué es? ¿Qué está usando el autor? ¿Está usando figuras literarias? ¿Está escribiendo en poesía? ¿Está haciendo una narración?
está usando literatura sapiensal, está usando sermón, es una epístola. ¿Qué clase de escrito es este? Y luego, aplicándolo a lo histórico, ¿cuándo, por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué circunstancias lo dijo? Para encontrar la respuesta, debemos del significado, la interpretación de un texto, debemos leer con naturalidad lo que se dijo, con naturalidad. Leerlo, lo que él dijo, porque eso tiene un sentido, eso tiene un significado, lo que dijo, el texto. Y luego estudiar ese texto, estudiar lo que se dijo a la luz de la gramática y del contexto histórico y circunstancial. Esa es la forma correcta de estudiar los textos bíblicos y de hacer una sana interpretación de los mismos. Ya dije, gramaticalmente, ¿qué clase de literatura es? ¿Por qué tantos errores doctrinales sacados del libro de los Hechos? Por no entender que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, no es una epístola. Es una narración de ese periodo importantísimo de la historia de la iglesia, de esa transición tremenda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, entre el pueblo judío y la iglesia, una transición de muchísimos ámbitos. Es narración, 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 y de esa narración, por leerla como profecía, por ejemplo, muchos sacan interpretaciones equivocadas, erróneas, que confunden, que dañan, que frustran, que desvían. O poesía, como por ejemplo en el libro de Cantares. ¿Cómo voy a interpretar el libro del Cantar de los Cantares? Tengo que entender que eso es lenguaje poético. Y hay una forma de leer el lenguaje poético. O la epistolar, de las cartas de las epístolas, esos son doctrinales. De ahí tenemos que sacar la doctrina, la teología, nuestro entendimiento neotestamentario de Dios, de su reino, de su obra, de su pueblo. Tenemos que entender gramaticalmente qué clase de literatura es. Los profetas, el libro de Job, el Nuevo Testamento, los evangelios. Pero también tenemos que entender, gramaticalmente hablando, que eso que estamos leyendo, ese texto, no fue escrito en español. Oh, ¿el Antiguo Testamento no se escribió en español? No. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. Ah, pero eso es bien cerquita del español. Oh, no, para nada. Para nada. Completamente diferente. Completamente diferente. Lo dije la vez pasada, en los escritos originales no había ni capítulos ni versículos que nosotros tenemos hoy en día. No había títulos. Esos títulos de las Biblias no son inspirados. Eso alguien lo colocó ahí después. Algunos ayudan, otros no. Pero no son parte de la inspiración, no son parte de la revelación. Oh, el idioma, y en el Nuevo Testamento fue en español, no, tampoco, en griego. Entonces, si yo voy a hacer un estudio gramatical de un texto para tratar de entenderlo sanamente y balanceadamente, tengo que ir muchas veces a los idiomas originales, porque hay palabras que no son fáciles para nosotros y que muchas veces significan algo diferente a lo que uno muchas veces se encuentra en el español. Hay que ir a los textos originales, no a los idiomas originales. Y hoy en día pues tenemos muchas herramientas para hacer eso. Figuras literarias. Miren, lo que estaba haciendo una validación de unos estudiantes hace una semana y les pregunté esto. Le dije, vayan a Juan. Ustedes también, por favor, vayan a Juan en el capítulo 21. Juan capítulo 21. Y en el versículo 25, en el último versículo de su evangelio, Juan dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían.
Perdón, vuelvo a volver a leerlo. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y yo les pregunté a los que estaban estudiando mi materia, les dije, ¿eso es literal? Si se hubiese escrito todo lo que el Señor Jesús hizo o dijo, en el mundo entero no cabrían los libros. Él solo vivió 33 años y algo en esta tierra. Para que eso fuera literal, yo no sé, tendría que haber vivido miles de millones de años. Por supuesto que no, eso no es literal. Esa es una figura literaria. Hipérbole, una exageración. Es una figura, es parte de la gramática. ¿Por qué lo hacen? Es para hacer un énfasis. Pero no significa literalmente que los libros no cabrían en el mundo. Y así estamos llenos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de metáforas, de símiles. Necesitamos entender figuras literarias y cuándo se escribe en figura literaria y por qué la usó y para el énfasis que se quería hacer. El contexto, y todo esto es gramática, el contexto que lo vimos la vez pasada, la importancia de no sacar un texto de su contexto, de qué fue lo que se dijo y por qué se dijo y dónde están, qué dijo en los versículos anteriores. Y dijimos que en el contexto inmediato podemos hablar de esos versículos anteriores y posteriores y del capítulo, pero ojo, el libro muchas veces es imposible, como hace poquito lo vimos con el libro de Malaquías. Uno no puede tan sencillamente decir, vamos a dar la interpretación a este versículo donde dice, ustedes me han robado, traigan los diezmos al alfolí, sin haber leído los 4 capítulos. Y entender cuál era el mensaje de Dios a través de ese profeta. Eso de los diezmos y las ofrendas en Malaquías es solamente parte de un mensaje completo. Hay que leer y estudiar los 4 capítulos. ¿De qué venía hablando el Señor? ¿Por qué venía diciendo eso? Gramática y historia, histórico. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿En qué situación se dijo? Fue un hecho real. No le permito a la mujer hablar en la congregación. Dijo Pablo en 1 Corintios 14 y en Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué situación lo dijo? ¿Está eso claramente establecido en otras partes del Nuevo Testamento? Él mismo lo dijo en circunstancias diferentes. Pedro lo dijo, Santiago lo dijo, Felipe lo dijo, ¿alguien lo dijo? ¿Juan lo dijo? Fue establecido claramente en el Nuevo Testamento que la mujer es prohibido hablar en la iglesia. Hoy en día tenemos muchas, tal vez miles de congregaciones que le prohíben a las mujeres hablar en las iglesias con base en esos textos mal entendidos, mal interpretados. Mal interpretados. Y muchos otros, como el que mencioné también la vez pasada, miles y miles de creyentes frustrados porque Dios los engañó en su palabra. Porque les dijo que si ellos creían en el Señor Jesucristo, iban a ser salvos todos los de su casa. Mal interpretados. Entonces, el método literal, gramático, histórico es el método correcto para que nosotros hagamos una sana, balanceada interpretación de los textos de la Biblia, de los textos de la Escritura. Para terminar, en una ocasión, creo que lo he contado, pero si alguno no lo ha escuchado, en una ocasión una hermana querida en la ciudad de Bogotá nos llamó a Connie y a mí y nos dijo, por favor, pastores, ¿podrían venir? Estoy muy mal, muy confundida. Y nosotros fuimos a visitarla. Llegamos, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No, es que unos hermanos vinieron a visitar. ¿Unos hermanos quiénes? Unos hermanos cristianos. Y mira lo que me dijeron y inmediatamente yo quedé confundida, me llevaron a la Biblia y fueron a 1 Corintios capítulo 15. Y así, ok, y por favor vayan todos a Corintios 15.
capítulo 15, ellos me mostraron que en el versículo 19 de 1 Corintios 15, y me dijeron, mire el error en que usted está en esa iglesia donde usted va. Aquí dice muy claramente que si en esta vida, y voy a leerla, voy a tratar de memorizar la Reina Valera, porque yo tengo en las Américas, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la América dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y ahorita digo otra cosa, pero por ahora, ellos, hermano, ellos me dijeron que yo tenía mi esperanza puesta en Cristo y que por lo tanto, por no tenerla puesta en Jehová, yo era digna de lástima. Y yo le dije, ¿quiénes fueron los hermanos que te visitaron? ¿Los testigos de Jehová? Y digo, sí, esos. Entonces, ¿qué hicieron para confundir a Nuestra Señora querida? Dijeron, nosotros conocemos un texto que la puede confundir. Claro, vamos a leer solo ese. Solo ese, solito. No vamos a leer 1 Corintios 15, donde Pablo exalta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No, vamos a leer que si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y así estamos llenos de falsos profetas y falsos intérpretes, no solamente en las sectas como Testigos de Jehová y mormones y los Jesús solo y todo, en la misma iglesia llamada evangélica cristiana, llenos de falsos maestros, falsos profetas que tuercen las escrituras, que utilizan cualquier método les convenga para torcerlas y simplemente obtener sus intereses. Y ahí es donde nosotros somos llamados nosotros no. No vamos a ser como niños llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, por falsas interpretaciones de las escrituras, usando métodos equivocados. Nosotros tenemos que ser y convertirnos cada vez más en personas que lo que escuchan es en un momentico. ¿Cómo? ¿Qué interpretación le está dando a ese texto? ¿Por qué no leyó el contexto? ¿Por qué no me lo mostró en otras partes de las escrituras? Porque simplemente ocultó todo en ahí dice, mire, ahí dice, ojo con ese ahí dice. Ojo con eso, no, me lo reveló el Señor. Ayuné mucho, oré mucho, Dios me dio una revelación. Usted no entiende ese versículo porque no oró las horas que lloré ni ayunó conmigo. Ojo con todo eso. Estamos llenos por doquier de manipuladores y gente que tuerce las escrituras. Termino diciendo, acuérdense, método literal, porque el texto, lo que leemos, ese es, ahí hay un significado. El texto nos dice, nos enseña, hay que buscar el significado. Gramático, porque tengo que hacer el estudio gramatical de todo lo que acabamos de decir. Un momentito, ¿esto qué es? Poesía, narración, hay figura literaria acá, cómo se dijo, y el histórico, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Lo que yo creo de ese texto de Pablo es que él lo dijo en una circunstancia específica, donde estaban enfrentando un problema específico, serio, que estaba dañando esa comunidad, esa congregación. Y lo que Pablo les dijo fue a ellos en ese momento, en esa circunstancia, no le permitan más a esas mujeres que están levantándose a dañar la congregación, no les permitan hablar. Pero significa eso que todas las mujeres en todo el contexto de la iglesia, en toda la historia, les es prohibido hablar en las congregaciones porque son mujeres, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y menos teniendo a Connie aquí al frente, por supuesto que no. Connie, ¿algo para terminar? Sí. También quería preguntar si ellos tienen decir. Sí, que quería decir solamente que en el método de interpretación, el último, el literal y todo eso, simplemente cuando leamos un texto, apliquemos lo que en el bachillerato nos enseñaron como comprensión de lectura. Tenemos que hacerle preguntas básicas al texto. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién lo dice? Ese mismo ejercicio que nosotros hacíamos cuando nos ponían en el bachillerato a leer los libros y hacer comprensión de lectura, es el mismo ejercicio que nosotros tenemos que hacer para comprender la idea, percibir la idea que el autor quería transmitir al lector.
Ok. ¿Alguien más tiene? Por favor, ya pueden abrirla. Voy a quitar el micrófono. Una o dos que podamos contestar antes de irnos. Tienen que abrir su micrófono si quieren preguntar o comentar algo. ¿Alguien? ¿Alguien que levante la manito? ¿Nadie? Ok. Bueno, Víctor, abre el micrófono, Víctor. No, pues solamente pues para decirle que es muy interesante porque muchas veces uno ha caído en eso, ¿no? En irse a los extremos. Entonces, en una parte se vuelve hiperliteralista en la Biblia, en otra parte se vuelve Alegórico. alegórico, místico. Místico. Ajá. Entonces, está en ese juego porque uno trata pues de acomodarse, sí, según como lo quiera uno interpretar, ¿no? Por no tener estas bases. Entonces, a veces Claro. uno se equivoca en eso y muy interesante porque ya tiene unas bases para poder empezar a hacer una buena interpretación de las escrituras. Amén. Gracias, Amén. Martín. Con mucho gusto, como cuando le dicen, porque eso también es muy común, ¿no? Y yo me levanté en mi vida cristiana escuchando eso. Si alguien va a tomar la cena del Señor, tiene que estar en santidad y tiene que estar bien con Dios. Y cuando uno se queda pensando, ¿con quién tomó la cena del Señor? El Señor. El Señor mismo. Un momentico, hay un problema con ese tipo de interpretaciones. Bueno, ¿alguien más? Bien, hermanos, entonces, si no hay nada más, gracias por estar acá con nosotros. ¿Alguien tiene alguna petición por la que podamos orar? Bien, nadie quiere decir nada hoy, entonces oremos para terminar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos a seguir aprendiendo juntos, a hacer una sana interpretación de las Escrituras y defender esa fe que tu palabra mismo nos enseña. Estar listo siempre, como dice Pedro, a dar razón de la fe que nosotros tenemos y el por qué tenemos esa fe basada en las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias. Nos vemos el domingo. Por favor, muy importante que el domingo todos, en lo posible, estemos en nuestra reunión, porque vamos a hacer la presentación del equipo pastoral de nuestra comunidad. Entonces, bendiciones para todos. Miren los anuncios que están llegando al grupo de WhatsApp y en las redes sociales, por favor. Anuncios que están muy importantes que están llegando ahí. Dios les bendiga.